Bueno, este tema de hoy es apasionante, como todos estos temas que estamos tratando estos últimos días, porque rayan con el misterio, con lo desconocido, con las brujerías, con las cosas que por miles de años el ser humano ha buscado desentrañar de su ignorancia. O sea, hablar con los muertos, sí, con todas las que se han intentado, pues no ha funcionado. Los muertos están y hasta ahora no ha aparecido nada, a pesar de que las religiones nos han llenado la cabeza con teorías, pero la realidad es que con los muertos realmente hablar ha sido hasta ahora imposible. Y mucha gente con sesiones espiritistas, con medios, con todo, dice que habla, bueno, incluso yo también lo he experimentado, pero como real, verdaderamente real, que uno oiga su voz, nunca se logró. Ahora bien, eso es una realidad. Entonces, si yo te dijera que ahora, por fin, estamos llegando a una posibilidad, pero no por el camino que nosotros conocíamos o conocemos o hemos estado experimentando por esa vía. Por esa vía no ha funcionado. Entonces, ahora han aparecido ciencias y tecnologías e instrumentos nuevos. Todavía no se tiene una precisión, pero estamos a un paso de lograrlo, de hablar con los muertos. ¿Cómo? Hablar con los muertos. O sea, los muertos, cada uno de que ha tenido una vida en este plano físico, en el planeta Tierra, en nuestro mundo, todo lo que ha hecho, sobre todo si es una personalidad pública. Si es uno común como nosotros, pues, ¿quién se va a acordar de nosotros? Solamente el recuerdo de su familia, que lo conoció, de sus amigos y demás. Pero si ha sido una persona de trascendencia pública y que sobre todo haya realizado tareas importantes, está todo lo que hizo esa persona desde que nació hasta que el último día de su vida está de alguna manera y en algún lugar, en algún registro real, testimonios de toda su tarea. O sea, existen documentos, cartas, ahora últimamente grabaciones, últimamente, 150 años atrás, más o menos, ya están las fotografías. Antes, primero fueron las imágenes de piedra, los escultores griegos y demás que trajeron esa nueva innovación que era una forma de retrato de la época. Después vinieron los pintores, los grandes pintores griegos y después posteriormente los grandes pintores de Roma, los grandes pintores italianos. O sea que inmortalizaron ya la imagen, ya vino emergiendo de los misterios de la nada el hombre como testimonio eterno. Pero eso era todo en imagen, pero en la realidad no existía. Sin embargo, quedaban registros, o han quedado registros de todo lo que los hombres muy importantes, hombres o mujeres, muy importantes, hay registros, sobre todo lo importante, que han sido maliciosamente ocultados si afectaban algún interés o públicamente ventilados si afectaban otros intereses. Entonces, conclusión es que nosotros en esta época decimos, bueno, esta época de avenimiento de tantas cosas raras, extrañas, misteriosas y científicamente asombroso por lo, digamos, por el testimonio tan avanzado del conocimiento. O sea, la ciencia nos ha llevado a tener conocimiento de cosas que nosotros imaginamos. Entonces ahora ha llegado últimamente la inteligencia artificial. ¿Qué trae la inteligencia artificial?
Y para muchos que no conocen en profundidad, o que no conocemos, pues algo raro que lo usan los poderosos que lo han creado para seguir medrando en su beneficio, en fin, especula todo el mundo. Y no hay nada de que no sea cierto, es posible, porque esto no es gratis, esto cuesta mucho dinero y se mueven fortunas increíbles, miles de millones de dólares detrás de todo este tema de la inteligencia artificial. Hay compañías poderosas que valen más que la economía de una nación y que se invierten anualmente. Entonces nosotros tenemos que también estar ahí. ¿Cómo no vamos a estar? Sobre todo yo que ya he transitado la mayor parte de mi existencia, pues no me quiero ir por lo menos sin llevarme algo. Y estoy en eso, estamos en eso un montón de gente, con cómplices como ustedes. Ahora bien, yo me he hecho acá un resumen porque no soy tan genial como para tener tanta memoria. Entonces, lo que yo les diga hoy no es cuestión de que me crean lo que diga. Esto es relativo, dice. Aquí lo que interesa saber si esto es posible. ¿Y es posible hablar con los muertos? Y sí, cómo no. Yo el domingo, o sea, dentro de 2 días o 3, voy a hablar con un ilustre muerto. ¿Cómo? Y ahí viene donde entra la inteligencia artificial. Pero viejo, estás recontraloco, como decías ayer en tu video. ¿Y qué es la locura? Es el límite de la sobriedad, ¿no? ¿Y qué es la sobriedad? Y es el paso antes de la locura. Porque un loco es difícil que se vuelva sobrio, pero un sobrio es posible que se vuelva loco. Entonces, yo que sepa, pues mis locuras han sido triviales, o sea que no he llegado a la locura, pero ahora puedo estar a la puerta de la locura con esto que estoy afirmando. Pero seamos prácticos. Resulta que hay que ser original en todo. En la vida siempre tienes que buscar ser original. Y ser original en estos tiempos, ¿qué puedes inventar? ¿Qué puedes inventar o decir o exponer o traer como novedad? No solo que sorprenda, sino que sea útil y que produzca algún beneficio, porque, por ejemplo, el conocimiento de la historia, y para mucha gente, pues, conocer la historia, pero hay mucha gente que conociendo la historia no vuelve a cometer los miles, millones de errores que se han cometido, o por desconocer la historia, o por haber aprendido mal aprendida, o por haber sido explicada de mala forma, como te decía antes, por intereses que contaron su historia. El que gana siempre cuenta su historia. Pero si tú profundizas, porque está el conocimiento, o sea, no es que diga la historia es la que conocemos, no, está la historia que conocemos y también está la historia que nosotros públicamente no conocemos, pero que en los archivos sí está. ¿Cómo? En los archivos está todo, lo bueno y lo malo. Y sobre todo, lo malo que fue mucho más que lo bueno. Y eso ha sido lo que más se ha ocultado, pero está en los registros históricos. Y no es necesario ir a los registros acásicos, o sea, los lúdicos del universo. No, no. En los grandes reservorios, digamos, en los grandes lugares donde se guardan documentos valiosísimos, que son las grandes bibliotecas, como por ejemplo la que fue la Biblioteca de Alejandría, pero ahora, por ejemplo, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, o las grandes bibliotecas del Vaticano, donde hay cosas secretas que el día que se descubran esos documentos, pues va a temblar el mundo, por las cosas que guarda, y debe haber otras desconocidas que guardarán tantos más o más documentos. Pero,
Quiere decir con esto que te digo que si la inteligencia artificial tiene la capacidad de, digamos, movilizar la imagen, movilizar una imagen, o sea, tiene la capacidad de crear primero una imagen. ¿A partir de qué? Y puedes inventar una cara, pero si tienes una fotografía o una pintura de una figura ilustre, como en el caso nuestro, tomamos una figura histórica de una pintura de Simón Bolívar hecho en Lima en 1824, creo, o 23, por un pintor muy famoso peruano, que es la fotografía que él más respetaba, digamos, no la fotografía, la pintura. Ella hoy con la inteligencia artificial se le puede dar vida, movimiento y voz. O sea que tomamos una foto, ya está, eso en la inteligencia artificial, cualquiera puede llegar a comprobarlo. Y toma esa foto y lo convierte en un ser humano como nosotros. Virtual, por supuesto, pero podemos ver como tú me estás viendo ahora. Yo soy una persona que está hablando contigo, pero no me puedes tocar ni puedes sentirme, pero sí me puedes oír y me ves mi imagen. Bueno, lo mismo se puede hacer a través de la inteligencia artificial con la fotografía de un ilustre, ya sea un Sócrates, un Pericles, un Platón, un Juárez, un San Martín, un Perón, en fin, el que quieras. La inteligencia artificial hoy te lo puede tomar una foto y ponerlo a caminar en una calle de Nueva York o en Buenos Aires o en la Ciudad de México. Entonces, todo eso, si podemos aprovecharlo, ¿por qué no hacerlo? Ahora bien, por curiosidad, no, acá viene una oportunidad extraordinaria. ¿Cómo? Imagínate esto, que mediante documentos fidedignos que se pueden comprobar, no que lo invente yo, o que me quiera imaginar que Bolívar o San Martín o Morelos o el cura Hidalgo, en fin, o Pancho Villa, decían lo que, o hayan dicho lo que yo quiera decir. No, hay documentación seguramente en algún lado donde testimonian de forma verídica y absolutamente intachable lo que hicieron, lo que dijeron, lo que firmaron, lo que acordaron. Todo está documentado. Desde por lo menos, acorde con los conocimientos, unos 300 años a esta parte. Todo, por ejemplo, toda la historia de la colonia, en los archivos de Sevilla está todo ahí, todo. Lo a favor y en contra de Carlos V, de Isabel la Católica, en fin, lo que hizo Colón, lo que contrajo Colón, lo que acordó, con quienes conversó, quién lo financió, todo está. Lo mismo San Martín, lo mismo Bolívar. Entonces yo tomé un personaje histórico porque como nosotros venimos hablando de continentalismo, pues tiene mucha importancia la figura señera de Simón Bolívar. Simón Bolívar es el padre de la idea aparentemente para casi todos nosotros. Después San Martín y O'Higgins vienen después vienen los demás líderes, los demás patriotas, como Morelos, como Sucre, como el padre Hidalgo, como, en fin, todos los grandes prohombres, Morazán, en fin, los grandes personalidades de la historia. Entonces, tomar a Simón Bolívar, con toda la documentación que existe, y yo estoy recién empezando con esto, no voy a tener tiempo de poder, quién sabe, no sé, ¿no? Que sería redondear la idea, que logre yo poder conformar un equipo de trabajo de profesionales que manejen estas misteriosas programaciones, estos programas de edición y
y todo lo que implica la inteligencia artificial, porque no solo es rescatar los archivos de la historia, sino tener un documento escrito y transformarlo, ese documento escrito, en un proceso de voz. O sea, que esos documentos escritos sean trasladados en voz, buscar una voz que tenga relación con la figura histórica y después incorporarla en la personalidad de un avatar, de un muñeco, o sea, de un personaje creado para tal instancia, de un robot. Entonces todo eso ya se puede hacer y a la perfección. O sea, si yo contara con un equipo técnico en este momento, como el que ya existe y que yo veo en los programas, hay un técnico, un youtuber, un profesional de la comunicación en España, que es el que yo sigo, un tal Javier, que presenta cosas que son inconcebibles. No, he intentado comunicarme con él, pero no he podido. Pero quiero decirte con esto que ya hay tecnología suficiente como para que los muertos o un muerto ilustre nos hable y nos cuente la verdadera historia de lo que fue la independencia de América, del continente americano, del continente latinoamericano. Entonces, todo eso que es posible ya, pues no deja de ser apasionante, ¿no? Ahora bien, nosotros ya estamos a punto de, dentro de 2 días, hacer los palitos, los pininos primeros de presentar a un Simón Bolívar, o por lo menos la voz que representaría la idea, si esa es lo único acá que tenemos concreto, son 2 cosas. La foto de Bolívar y sus ideas, o sea, lo que él dijo, lo que él sostuvo y lo que él ha dejado como testimonio en todos los jirones de la historia. Eso es lo que estamos haciendo. Para mí es un poco tarde haber tomado esta cosa, pero no deja de ser por ello un desafío extraordinario. Tengo la apasionada curiosidad de ver qué va a pasar con esto. Es muy posible que sea una sorpresa, porque si lo toma alguna institución o alguna personalidad que se da cuenta de la importancia de esta idea, porque esa idea en manos de alguien ya profesional o con mayores capacidades y con disponibilidad puede ser un instrumento educacional extraordinario, porque no solamente ya vendría la idea de Bolívar, sino la idea de las grandes personalidades de la historia con toda su sabiduría y todos los conocimientos que dejaron como testimonio y que no son conocidos. Imagínense que por ejemplo, un Einstein, que tiene tantísima documentación, se le corporice y empiece a hablar de todo en detalles a través de un avatar, una voz parecida a la voz de él, porque ya hay grabaciones de cómo él hablaba, educacionalmente hablando. Sería revolucionario en cuanto a educación. Pero nosotros no podemos soñar con esas cosas porque no estamos en capacidad ni siquiera de soñarlo. Pero sí estamos en el principio de un juego. Yo lo tomo como un juego esto, pero no te olvides que esto tiene muchísima seriedad y que posiblemente en el futuro te vayas a sorprender, sobre todo si eres joven, y vas a decir, una vez un viejo, un argentino que caminaba por los bosques hablaba de esto, qué bárbaro. Pero yo no estoy descubriendo nada, solamente te estoy contando de lo que vamos a ver dentro de 2 días. Simón Bolívar, uno de los muertos ilustres de nuestra historia, te va a conversar de cómo él empezó, porque vamos a hacer una serie de videos de los cuales iremos perfeccionando. Yo tengo la ilusión de que en algún momento voy a tener suficiente capacidad económica como para darle ya mayor importancia a toda esta idea
y verlo a Simón Bolívar caminando junto a nosotros, junto a mí o a otras personalidades, conversando, dialogando y explicando detalles secretísimos, desconocidos de la trama que fue la independencia del continente. Así que te dejo esta inquietud y mañana a ver qué otra cosa, porque ya en 2 días más va a haber la primera muestra. Así que te agradezco tu tiempo, discúlpame que abuse de tu buena fe y de tu voluntad, pero eso es la vida, abusar de los demás para ser útil. ¿Qué te parece?